Amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial que tengo preparado. Es algo especial. Voy a explicarles un poco acerca de los puntos de fuga, uno, 2, 3 puntos de fuga, y también vamos a ver un poco de sombra proyectada. Te recomiendo que, obviamente, que me hagas caso a lo que te voy a estar explicando, pero que analices muy bien estos dibujos, que repitas este tutorial, que veas cómo voy realizando los ejercicios y que tú saques tus propias conclusiones, porque eso va a valer más que cualquier explicación que yo te pueda dar. ¿Ok? Bueno, aquí estás viendo cómo puse una línea de horizonte, un punto de fuga, y ahí esta figura geométrica, los vectores que la forman, van precisamente a ese punto de fuga. En este caso, pues este es un punto de fuga. Aquí estoy poniendo una fuente de luz que va a ser nuestro primer ejercicio para proyectar la sombra que vamos a poner en este momento. Esa línea vertical que marqué hacia abajo es precisamente el límite, es la altura o la distancia que hay entre la fuente de luz y el objeto y obviamente el horizonte. Si te das cuenta, quiere decir que ese foco está entre el horizonte y nuestra figura geométrica. Entonces, por lógica, la sombra se tiene que proyectar, los rayos de luz vienen de atrás hacia adelante, entonces la sombra se tiene que proyectar hacia el espectador, o sea, hacia el frente. Bueno, entonces desde ese punto nosotros vamos a sacar unos vectores, unas líneas que van a cruzar esos tres puntos. Punto número 1, punto número 2 y el 3, que son los tres ángulos que quedan opuestos a donde está la fuente de luz. Obviamente el otro no, porque ahí pega de lleno la luz, entonces no se va a proyectar ninguna sombra. Pues ahora ya estoy marcando aquí estas líneas que nos van a servir como límites para darle forma y para proyectar la sombra de este objeto, de este cubo. Entonces, como te decía, la sombra se va a proyectar hacia el espectador porque la luz viene de atrás hacia adelante. Ahora, desde el foco vamos a sacar las líneas y las vamos a pasar por estos otros tres puntos. De la base sacamos las líneas de la línea vertical que quedó eh, de la fuente de luz al piso. Trazamos unas líneas que obviamente afectaron los ángulos de la parte baja del cubo. Y desde la fuente de luz, desde la parte de donde está el foco, ahora estamos trazando unas líneas que van a pasar por los ángulos de la parte de arriba, los ángulos superiores, y se van a cruzar con las líneas que trazamos en la parte de abajo. Eso es lo que nos va a ayudar a darle forma a esta sombra proyectada. Los ejercicios que vamos a ver posteriormente van a ser exactamente iguales, pero lo único que va a variar es que vamos a cambiar la proyección de la sombra, se verá hacia un lado, hacia atrás, etcétera. Aquí el punto 1 de abajo con el punto 1 de arriba, observando, se cruzan, es lo que estamos dándole forma ahorita a la sombra. Al punto número 2 con el otro 2, ahí es donde se juntan y precisamente hacia allá dirigimos la línea y ya le estamos comenzando a dar la forma a esta sombra, cómo se está proyectando, como yo te había comentado, hacia enfrente, porque la fuente de luz queda en la parte opuesta. En este caso ya llevamos la sombra hacia la parte baja, hacia la base de este cubo. Observa, ya nada más nos resta ponerle color, obviamente para que se vea lo que es la sombra. Este es un ejercicio, entonces no vamos a detallar demasiado, pero pues sí, cuando tú hagas la sombra, te recomiendo que la parte que se acerque más al objeto sea la más oscura, y conforme se va alejando del objeto va adquiriendo menos fuerza o se va esfumando eh, esta sombra proyectada. En este caso, bueno, se ven las líneas que tracé, pero pues tú con una goma más adelante, y si es necesario que detalles mucho, bueno, le puedes quitar presencia, porque recuerda que no siempre se proyecta así con tan definida como se ve en este ejercicio. Bueno, pues eso ya es algo muy rápido que tú puedes ir detallando con más tiempo. Te das cuenta cómo es muy sencillo proyectar estas sombras. Más adelante, con más experiencia, tú solamente vas a poder marcar algunas líneas rápidas y las sombras te van a salir mucho más fluidas. Esta cara del cubo, como es la cara opuesta a donde está
La fuente de luz obviamente va a ser la más oscura, después viene la lateral, que obviamente también es opuesta, entonces tiene que ser también un poco más oscura, pero no tanto como la que está totalmente en la parte de atrás. Y la cara superior, obviamente ahí también pega la luz y tiene que ser la más clara. Y obviamente la cara que no se ve, pues esa tiene que estar totalmente iluminada. Bueno, terminamos este ejercicio y vamos a pasar al siguiente. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo. Y en este caso vamos a marcar la línea de horizonte. Vamos a seguir trabajando con un punto de fuga. Ahora vamos a proyectar la sombra de otra forma. Aquí le estoy dando forma ya a este cubo y tú ves dónde se van a encajar estos vectores y cómo estamos dándole forma a este paisaje. Obviamente estamos trabajando con cubos, estoy poniendo la fuente de luz y te repito, si tú puedes hacer estos ejercicios y repetirlos de otra forma posteriormente, te aseguro que vas a aprovechar mucho mejor esta información. Aquí observa la fuente de luz. En el primer ejercicio la pusimos a esa altura entre la línea de horizonte y el cubo. Ahora ahí se ve como la luz venía de atrás hacia adelante. Ahora aquí, cuando está al mismo nivel que el cubo, obviamente la luz es lateral, pero lo que vamos a hacer es poner esa línea vertical un poco más abajo, más cercana al espectador. Eso significa que la luz va a afectar a nuestro cubo, a nuestra figura geométrica de adelante hacia atrás, lo cual quiere decir que la sombra proyectada se va a ir hacia la parte trasera del cubo. Entonces vamos a sacar los vectores como lo hicimos en el ejercicio anterior. Obviamente la cara que está enfrente no se va a afectar porque ahí es donde va a pegar de lleno la luz. La sombra se va a ir hacia la parte trasera. Entonces estamos poniendo estos tres ángulos, el número 1, 2 y 3 desde el punto rojo. Estamos pasando las líneas. Vamos a hacer exactamente lo mismo que el ejercicio anterior, pero tú vas a ver cómo vamos a lograr proyectar la sombra hacia la parte de atrás de este cubo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo desde el punto que marcamos en el foco. Vamos a sacar las líneas que van a pasar en los mismos ángulos, pero ahora de la parte superior. El punto número 1, 2 y 3. Vamos a marcar las líneas. Me voy a apoyar con esta hoja de papel. Estoy ocupando esta hoja de papel porque la cámara la tengo muy cerca a mi mano y me costaría un poco de trabajo hacer estos trazos, pero tú lo puedes intentar hacer a mano alzada. Obviamente primero te puedes apoyar con alguna regla y después puedes intentar hacer estos ejercicios a mano alzada completamente. Bueno, aquí estamos poniendo ya todos los vectores que necesitamos. Vamos a juntar el punto número 1 de la parte baja con el punto número 1 de la parte superior. Desde ahí, desde la base va a salir la sombra y vamos a llevarla al siguiente punto, que es el número 2, donde cruza el punto número 2 de abajo con el de arriba. Así va a continuar la sombra y hacemos lo mismo con el punto número 3. Obviamente yo dibujé esa transparencia en el cubo, pero como le vamos a dar color al cubo, pues la sombra no la vamos a llevar hasta la parte de atrás, la vamos a dejar en dirección hacia donde conectaban esos puntos. Y bueno, pues ya tenemos así de sencillo la sombra proyectada hacia la parte de atrás. Y bueno, si nosotros viésemos de atrás donde termina la sombra, conectaría precisamente ahí donde viste el último punto rojo. Pero como te repito, como le vamos a dar sombra y le vamos a poner la sombra propia al cubo y el color, pues entonces solo vamos a ver parte de la sombra que se proyecta. En este caso aquí estamos poniendo las caras sombreadas de acuerdo a como la lógica nos dice que pega la luz en el objeto. La cara que está más amplia, la más cercana a la fuente de luz, tiene que ser la menos oscura, y así tiene que irse degradando el color de menor a mayor conforme nos alejemos de la fuente de luz. Bueno, pues terminamos este ejercicio y vamos a pasar al siguiente.
Como los ejercicios anteriores, vamos a dibujar el horizonte, pero en esta ocasión vamos a trabajar con dos puntos de fuga. Vamos a dibujar aquí el primero, vamos a hacer un cubo, pero ahora con dos puntos de fuga. Y bueno, pues aquí voy a hacer este ejercicio para ponerlos más o menos a la misma distancia, los puntos de fuga. Y vamos a unir esta línea vertical que dibujé. Vamos a sacar las líneas que vayan hacia el punto de fuga número 1 y el punto de fuga número 2. Así vamos a comenzar a darle forma a este cubo. Otras dos líneas verticales para comenzar a darle forma. Y recuerda que todas las líneas que en teoría son paralelas pues deben ir al mismo punto de fuga. Eso se entiende y así ya tenemos de esta manera muy sencilla nuestro cubo. Como no había subido tutoriales trabajando con tres puntos de fuga, improvisé algo aquí que no quedó muy bien, pero pues está más o menos explícito. Puse un tercer punto de fuga en la parte de abajo de la hoja, me faltó un pedazo de hoja para que saliera en la cama, entonces lo puse este límite. Observa, esto es trabajar con tres puntos de fuga. Puedes ponerlo hasta abajo o en la parte de arriba de la hoja. En esta ocasión, bueno, pues así es como se trabaja con tres puntos de fuga. Esto te funciona o te sirve, por ejemplo, si quieres dibujar paisajes para cómic. Aquí, por ejemplo, hay un ejercicio un ejemplo de unos edificios. Es algo parecido lo que se hace con el cómic, con los paisajes de ciudades, etcétera, etcétera. Esto es trabajar con tres puntos de fuga. Se conectan, como te repito, el tercer punto de fuga hacia la parte de abajo o puede ser por el contrario, hacia la parte de arriba. Si colocas el punto de fuga en la parte de abajo, es como si tuvieses una vista aérea. Y si colocas el tercer punto de fuga arriba del horizonte, es como si tú estuvieses viendo el paisaje desde el piso o de abajo hacia arriba. Bueno, vamos a continuar. Ya te expliqué brevemente cómo es esto de los puntos de fuga, ya borré las líneas que hice y ya tenemos el cubo. Ahora sí vamos a proyectar. Observa cómo le cambié la posición al cubo utilizando dos puntos de fuga y no uno como en los ejercicios anteriores. Y vamos a proyectar ahora sí la sombra. Dibujamos la fuente de luz. Y vamos a bajar la línea vertical, pero ahora va a quedar a la misma altura que nuestro cubo. Esto quiere decir que va a afectar la luz. Ahora no se va a proyectar hacia atrás o hacia adelante, sino se va a proyectar de forma lateral. Observa cómo le estoy poniendo a la misma altura. Eso quiere decir que está a un costado, obviamente, de nuestro objeto, a la misma altura, pero ahora se va a proyectar de manera lateral, así como puse esa flecha. Y bueno, vamos a dibujar la transparencia del cubo para que se vea la parte de atrás y para que no sea más sencillo poner los vectores, las líneas que van a pasar por los ángulos. Y bueno, pues ahí con las transparencias, las líneas que puse atrás obviamente también tienen que ir encajadas hacia los puntos de fuga para que haya congruencia en este ejercicio. Ahora voy a puntear estas líneas para que se vea un poco mejor que los ejercicios anteriores. Entonces la sombra se va a proyectar y va a afectar los ángulos, los tres ángulos que quedan en la parte opuesta a donde está la fuente de luz. La parte opuesta, ahí tú estás viendo el número 1, 2 y 3, esos ángulos quedan en la parte opuesta a la fuente de luz y hacia allá se va a proyectar la sombra. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es unir estas líneas con la fuente de luz. Los tres ángulos que habíamos marcado, que les había dicho, los vamos a cruzar con las líneas que marcamos en la parte baja de nuestro cubo y así vamos a proyectar correctamente esta sombra de manera lateral. Aquí ponemos el tercer ángulo y ya tenemos esos tres puntos superiores e inferiores conectados. Vamos a unir, como en los ejercicios anteriores, cada uno de los ángulos, cada uno de los vértices y observa cómo vamos formando la
sombra proyectada de este cubo que trabajamos a 2 puntos de fuga. Observa aquí, vamos a unir ahora esta otra parte. Y bueno, recuerda que pusimos la transparencia en este cubo, pero le vamos a poner sombra propia al cubo y le vamos a poner color. Entonces vamos a imaginar que esa última parte se conecta ahí precisamente donde estaba marcando, y solo vamos a llegar hasta ahí para proyectar esta sombra. Y así es como nosotros logramos proyectar la sombra de 3 diferentes formas: que la sombra fuera hacia atrás, que se proyectara hacia adelante y ahora de manera lateral. En el siguiente ejercicio vamos a hacer una sombra irregular con objetos obviamente irregulares. Tú puedes ocupar esa técnica para proyectar sombras de personas o de algunos otros objetos. Observa, vamos a ponerla aquí. Ya esto es algo lógico, como meterle la sombra aquí al cubo. Las caras opuestas obviamente tienen que ser más oscuras, y de ahí se va a ir degradando el color o la sombra hacia la parte más clara. Bueno, vamos al siguiente ejemplo y terminamos. Bueno, este es el último ejemplo. Vamos a hacer algo un poco más complicado, pero antes les voy a explicar algo esencial para las luces y las fuentes de luz. Estoy poniendo aquí unas figuras geométricas y al fondo un sol. Cuando la luz es solar, las sombras que se proyectan son lineales, obviamente por la fuerza y por lo que abarca la luz del sol. Pero cuando la luz es artificial o es una luz, por ejemplo, de un foco, una lámpara, entonces las sombras se vuelven radiales, van hacia diferentes sentidos, se proyectan en diferentes sentidos. Y bueno, también podemos proyectar sombras de diferentes fuentes de luz: una fuente de luz más fuerte, una fuente de luz menor. Y bueno, pues las sombras se proyectan de diferentes formas. Es algo básico que más adelante vamos a estudiar. De hecho, ya subí un video donde les explico a grosso modo un poco acerca de esto. Y bueno, vamos a continuar con el último ejemplo. Vamos a poner, en este caso, ahí ya bajé la línea vertical. De ahí donde está el sol, esa va a ser nuestra fuente de luz. En esta ocasión ya bajé la línea vertical y la voy a dejar entre el objeto y el horizonte. Voy a dibujar aquí una especie de como de florero, una forma irregular, para ver cómo podemos proyectar esta sombra. El principio es el mismo. Desde donde bajé la línea vertical del foco al piso, vamos a proyectar, vamos a sacar los vectores, las líneas que van a ir en los extremos, en los dos extremos de la base de este jarrón. Solo ya las estoy marcando en este momento. Ahí estamos viendo cómo entran los rayos de luz y obviamente la sombra, que es lo que cómo va a abarcar. Aquí está muy claro. Y también desde la fuente de luz, obviamente la parte superior, esos cuatro ángulos que estoy marcando en este momento con los puntos rojos. Ahí está el primero. Ahí va a comenzar la sombra. Tú ves desde la base hasta donde llega la luz, que está señalada con la línea amarilla. Ahí va a comenzar la sombra. Ahora estamos en la parte superior. Ahí precisamente tenemos que marcar una línea vertical hacia abajo de los dos lados, porque bueno, con el cubo era más sencillo, pero en este caso no tenemos referencias. Entonces tenemos que marcar una línea vertical hacia abajo que pase precisamente por donde va a pasar el punto en la base de este jarrón, precisamente para poder meter los vectores, las líneas que van a llegar desde arriba. Y ahora sí vamos a marcar desde el foco, desde nuestra fuente de luz, vamos a marcar dónde van a cruzar estos dos vectores. El que pasa por ahí precisamente, ya marcamos la línea vertical, y desde el piso, observa ya, aquí va a estar más claro cómo
ya tomamos la medida correcta. Esa va a ser la sombra que estamos sacando de la parte superior del jarrón. Observa cómo es muy sencillo hacer este tipo de ejercicios. Y bueno, ahora vamos a sacar la otra parte superior del jarrón. La vamos a meter con la otra línea que trazamos. Observa cómo coinciden. Y bueno, esto es para figuras irregulares. Esto es, por ejemplo, si tú quieres proyectar la sombra de una persona o de otro objeto que sea irregular. Y bueno, este último es importante. Observa aquí la luz como no puede pegar, como no puede llegar de lleno en la parte lateral. Entonces lo que tenemos que hacer es marcar una línea horizontal, basándonos también en la línea que delimita el centro del jarrón. Vamos a hacer nosotros aquí un truco. Observa, vamos a pasar precisamente por esa línea horizontal la luz desde que sale de nuestra fuente de luz, precisamente para poder darle la forma correcta. Observa, ya pasa por ahí, precisamente por ese punto, y continúa hacia la línea horizontal. Entonces ya tenemos la forma correcta y ya podemos unirla junto con la parte superior del jarrón. Observa ahí cómo pasan los rayos de luz. Y bueno, pues en este caso pues tomamos como referencia esa parte horizontal que marca la mitad del jarrón. Entonces nosotros, obviamente, lógicamente lo trazamos también tomando como punto de referencia la parte de la sombra que ya habíamos marcado con anterioridad. Y observa, aquí por ejemplo este es otro punto, como pasa por el medio entre estos dos puntos que ya habíamos marcado. Entonces quiere decir que está correcto nuestra sombra. Todos los puntos coinciden exactamente por donde pasa la fuente de luz y exactamente donde se debe cubrir lo que es la sombra. Esto es para objetos que, te repito, son irregulares. No, a veces se las tiene que ingeniar. Obviamente ya con un poco más de experiencia pues nada más marcarás algunas líneas de referencia y sacarás las sombras. Recuerda que esto es dibujo a mano alzada y no nos metemos tanto, nos dejamos llevar más que nada por nuestra percepción, por lo que podemos hacer de momento y de manera práctica y fácil, y no nos metemos tanto con reglas y medidas, aunque obviamente eso también tiene su importancia y un grado de dificultad muy alto. En este caso, bueno, pues esto es, como te repito, dibujo a mano alzada, y espero que te haya servido este breve tutorial. Bueno, no ni tan breve, ¿verdad? Pero recuerda que en este canal voy a estar subiendo tutoriales muy interesantes que te van a ayudar con los principios básicos de dibujo. Si es necesario que repitas este tutorial, repítelo, saca tus propias conclusiones. De todas maneras, aquí están todos los ejercicios ya realizados y bueno, pues ojalá que mejores mucho. También te invito a mis otros canales, Cartoonarte y Retrato y Arte. Suscríbete a mis canales de dibujo, de caricatura, de tutoriales, en este caso el Caballete Héctor, y los dibujos rápidos, dibujos speed, que tengo reservados para todos ustedes. Dame un like y visita mi página web oficial Retrato y Arte. Hasta pronto.